Miren, señores, los motoristas y que andan esos motoristas llevándose a todo el mundo, ahí hay un lío porque un motorista, un vehículo de esos que cargan los niños detrás del transporte, parece lo iban a chocar, él dice que iba con unos niños, el otro ahí, bueno, agredió al chofer porque todo se resuelve aquí a golpe o a romperte el vehículo o etcétera, etcétera. Otro motorista mató a otro, un motorista mató a otro por un lío de que unos pasajeros por ahí por Sabana Perdida. O sea, es la de nunca acabar. Y hablando del transporte de estudiantes, es buen proyecto ese, muy bien. Lo que se ha criticado algunas veces es, por ejemplo, en Santiago, que compraron los autobuses, eran eléctricos y no había dónde cargarlos. Ahora acabo de ver que en Constanza se robaron las 3 baterías o las baterías de 3 vehículos y ahí los niños no pueden ir a la clase porque no tienen, los vehículos no tienen cómo moverse. Oiga usted qué cosa. Pero bueno, miren, los empresarios plantearon su posición. Los empresarios han dado explicaciones convincentes y alternativas a las propuestas que han sugerido y al consenso que se ha llegado. Pero allá se aprobó en la Cámara de Diputados en una primera lectura y ellos salieron y respondieron, el CONEP, con 80 organizaciones. Entonces, ¿a quiénes le dan trabajo los diputados? ¿A quién representan los diputados? Se supone que a toda la población, 80 organizaciones empresariales, las que dan empleo. Nadie está hablando de que se cercenen los derechos adquiridos, la cesantía, pero que a futuro se tomen previsiones para que adecuemos el país a los tiempos. Pero dicen los diputados, se rehúsan a alargar la reforma laboral. ¿Pero qué reforma están ustedes haciendo si es una porquería lo que vamos a sacar para tener un papel que no nos va a servir para generar más empleo, para aumentar la competitividad de la nación? No nos va a servir. Rechazan reabrir el diálogo con empresarios, están igual que Hipólito. Aseguraron que la fase del diálogo fue agotada, pero los empresarios están diciendo que lo que se acordó en el consenso no fue incluido. Ha sido entonces, ¿qué es lo que van a aprobar? ¿Para qué? Para decir que aprobaron, que ahora tenemos un código laboral del 2026, pero lo pudieran haber dejado el viejo de cuando Cuca bailaba. Los empresarios manifestaron que no refleja el consenso alcanzado, no se incluyeron en el diálogo tripartito. Ustedes lo que tienen que ser es vehículos de incorporar esos acuerdos. El diputado Mercedes de la Fuerza del Pueblo sostuvo que todas las etapas de consulta ya fueron cumplidas. Y si fueron cumplidas, ¿por qué? Y el informe favorables, ¿por qué no fueron incluidos esos puntos que alegan los empresarios? Se determinó no modificar el derecho laboral, el de la cesantía, pero es que no es de eso que se está hablando, sino hay otras cosas. Y esta respuesta que da este diputado: los empresarios mantienen privilegios fiscales y económicos mientras se oponen a conservar derechos laborales históricos. Yo creo que ese no es el tema ni la discusión. Ese no es el tema ni la discusión, y no he oído que se quiera eliminar la cesantía, sino que a futuro se tomen en consideración cuestiones que ya se están viendo en el panorama y nosotros mirando para atrás. Pero nada, ustedes son los que saben. Ustedes son los que saben. Bueno, miren, en estos días hubo una decisión del Banco Central. Primero, se recuerdan el crecimiento de la economía, que crecimos 5.1 y que bueno, y que luego la inflación subió por encima del 5.11. Y el banco después salió hablando de que los 47.000 millones que tenía que recoger de la facilidad de liquidez ampliada los iba a posponer. Pero si la inflación está subiendo, yo comenté aquí, esta decisión todo lo más extraña, ¿no? Porque como que no
No cuadra una cosa con otra, porque cuando la inflación sube, yo decía, lo que tienen los bancos centrales en la mano es una política restrictiva para controlar la inflación. Bueno, pero en el primer trimestre, cuatrimestre, de enero a abril, el dinero circulante se redujo en 44.000 millones. La cantidad de billetes y monedas en poder del público, como los depósitos transferibles, se contrajeron poco más de 44.000 millones. De 957.000 que estaba en el 25, el monto cayó, el año pasado cayó a 913.000 millones de pesos, 44.000 millones menos, un 4.6% menos. Pero que justamente esas son las decisiones que tienen que tomarse. El problema aquí, y veía un artículo de Jaime Aristi en estos días, de le llamaba como el ruido monetario, el zigzagueo, cuando el tipo de cambio se disparaba, entonces también venían con las intervenciones y por un lado dando facilidades y gente que tiene un préstamo, que lo tiene a tasa subsidiada, ahora se tiró recursos, los que siempre tienen el sartén por el mango se benefician de ese tipo de cosas. Entonces ya usted está viendo, hay bastante inconsistencia. El año pasado nos la pasamos hablando de que la economía creció pírricamente, 2.1, y durante todo ese trayecto que íbamos creciendo en decadencia, empezamos que dijo que iba a ser 5, el potencial, y luego en el suelo, porque la inversión de capitales prácticamente no existió. Cambiaron al ministro de Hacienda, ponen a Magín, que se incrementan en una cierta proporción, pero al final cerramos en 2.1. Pero ¿cuál era el discurso de las autoridades? No, la fiebre está en la sábana. ¿Cuál era la sábana? Las condiciones externas. Por eso es que no estamos creciendo. Y yo le decía aquí, no, espérate un momentico. Está creciendo el turismo, como 10.2%. Están creciendo las exportaciones de zonas francas, las exportaciones locales. Están creciendo las remesas, aumentaron. Están creciendo, ¿qué más? La inversión extranjera directa. El sector externo es lo único que ha caminado bien. Esas excusas no son válidas. Y al final lo vimos, 46.000, tirando para 47.000 millones de dólares, cuando el año anterior había sido como 43, 3.000 millones, una cosa más, 3.000, 4.000 millones más. Entonces eran más excusas. Que la inflación fue por el último ciclón que pasó, que por allá, casi por Jamaica, y se metió por Haití, por Cuba. ¿Aquí qué fue? No, que los precios, ahora vemos que el pollo bajó, pero cuando vamos al plato del día, dice que el plato del día subió por el pollo. Entonces son incongruencias en el discurso que no ayudan a tener una cierta claridad, porque estamos en el peso y medio o en el 1.50. Dígame usted en cuál de los dos. Entonces, esas cosas generan preocupación, porque no es verdad que el Banco Central va a volver a bajar la tasa de interés. No es verdad que la Federal Reserve va a bajar de nuevo la tasa de interés, porque la inflación en Estados Unidos cerró en 3.88. De 3.44 el mes pasado, 3.88. Y en 45 de los 51 estados, 50 estados de los Estados Unidos, la gasolina está a $4 promedio por encima. Entonces, no es verdad que va a bajar. Entonces aquí dejemos de estar inventando. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado.